Bueno, gracias a todos, qué bueno verles, qué rico. Un poquito ocupados aquí cuadrando carros de todo, aquí toca replicar, recoger, tocar, hablar, pero bueno, aquí estamos. Bueno, gloria a Dios. Vea, Marisita, ¿quién está detrás de usted? ¿Por qué me estaba preguntando usted en estos días detrás de usted? Marisita me dijo, una niña que yo he visto, que no la volví a ver, que... Ah, bueno, vea, ahí está, vea. Bueno, qué bueno verla. Martica también está aquí con nosotros. Hemos estado orando bastante por su salud. Ha sido mucha alegría verla aquí ya acompañándonos hoy también con nosotros. También tenemos a Jimena, bueno, Ángela Jimena. También la tenemos con nosotros. También estuvimos orando por ella, estuvo intervenida, cirugía, todo. Bueno, qué rico verle, de verdad. Qué bueno saber que definitivamente nuestro Dios atiende nuestras necesidades, atiende nuestras súplicas. Dice por eso el capítulo 103 de los Salmos: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides. ¿Qué es lo que él hace? Lo primero, perdona mis pecados. Es la gran respuesta que necesita la humanidad. Si hay una razón por la cual la humanidad sufre, por la cual la humanidad es doliente, por la cual la humanidad vive momentos tan duros y siempre vivimos bajo momentos de mucha aprensión y de mucha premura, el pecado. No le demos vuelta a eso. Por eso, gloria a Dios, que la primera respuesta que Dios atiende es ¿qué? Él perdona nuestro pecado. ¿Y luego qué? Sana nuestras dolencias. Saca nuestra vida del hoyo. Y dice que ¿qué? Que nos corona de favores, nos corona de misericordia y finalmente sacia de bien nuestra boca y nos rejuvenece. Mire que esto es un ejercicio que hace años debemos de hacer y no lo hemos hecho. Bueno, claro que para eso están los recuerdos, ¿no? Pero qué bueno tomarnos una foto cuando estamos empezando la vida de la fe. Claro que usted tiene fotos, ¿no? De tiempo atrás. Y lo increíble es que usted no necesitamos saberlo. Si usted ha caminado con el Señor, que se ve más joven ahorita que antes. ¿Sí o no? Seguro. Usted puede decir, ay, pero es que antes no tenía el pelo blanco, es que ahora resplandece. Yo también puedo decir lo mismo. Yo decía, yo antes tenía pelo, pero ahora brillo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que darle gracias al Señor que Él nos está llevando de gloria en gloria. Bueno, familia, hoy vamos a meditar, pues no vamos a ahondar, pero vamos a meditar de manera sucinta. Vamos a hacer la introducción, dentro de 8 días vamos a hacer la ampliación, pues aprovechando hoy. En este capítulo de 1 Samuel 25 hay 3 personajes esenciales ahí, hay 3 personajes fundamentales, que son Nabal, David y la chica de la película. ¿Quién es? Abigail. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción para que Dios mediante dentro de 8 días ya lo podemos ampliar más, pero haciendo énfasis en qué personaje. En Abigail. Porque estamos tratando de recordar hoy y de celebrar el Día de la Mujer. Perfecto. Mire, el Día de la Mujer, yo sé que para muchos decimos, no, que es un día comercial, que es... Pero la verdad que dentro de la historia de este día hay mucho más que comercio. Ha habido una lucha ingente, un esfuerzo, ha habido la demostración de que definitivamente la mujer tiene el lugar que Dios le dio desde la creación. Pero lamentablemente la humanidad, la sociedad, la malinterpretación a veces aún de las mismas escrituras no le ha dado el lugar que le ha correspondido. Y a través de los hechos, porque ahí sí como dicen los franceses, ¿no? Los hechos son tosudos, o sea, los hechos son necios. Usted puede estar diciendo no, pero sus hechos están diciendo que sí. Y los hechos definitivamente han demostrado que la mujer es un ser maravilloso y excepcional. Y este día se lo han ganado porque primero Dios se los dio y porque ellas son muy especiales. Entonces vamos a mirar hoy 1 Samuel 25, hay un antecedente en el 24, pero bueno, no es para que ustedes no lo lean, sino como para contextualizarnos. David tiene un encuentro con su enemigo natural más fuerte que tiene en ese momento, que es Saúl. Pero no tanto que tenga un encuentro,
sino que le es puesto ahí, le es ofrecido para que él pueda de pronto ultimarlo. David dice que Saúl estaba persiguiendo a David y en un momento pues, de fatiga, dice que entró a una cueva a cubrirse los pies. Y ahí estaba escondido ¿quién? David. ¿Y qué le dijeron pues sus amigos, sus compañeros? No, ahí está, mire lo interesante, ¿no? Ellos qué dicen, mire, Dios se lo puso ahí. Pero gloria a Dios, mire la prudencia de David, ¿no? La sabiduría que Dios le había dado a David. Él dice, no, eso no es así. Puede parecer, pero no es así. Mire lo bonito de la prudencia. Entonces él, al contrario, solo le cortó un pedacito del manto de Saúl. Y mire que David no sabía que lo mismo había acontecido entre Samuel y David y Saúl. Cuando Saúl desobedeció a Dios frente a los amalecitas, dice que Samuel se fue a ir y Saúl lo agarró del manto y dice que se rasgó. Primera de Samuel 15. ¿Y qué le dijo Samuel? Se volteó y le dijo, así el Señor ha rasgado el reino de ti. Y mire que sin saberlo David vuelve y lo hace aquí en la cueva. Él le cortó solamente un pedacito porque quería luego mostrárselo como testimonio de que Dios se lo puso allí. Y que él no lo ultimó porque primero respetaba a Dios, que era quien lo había puesto en ese lugar, y segundo porque pues él no era un enemigo natural de él. Y así se dieron las cosas, pero finalmente, ¿cuál es el punto que yo quería resaltar en este contexto antecedente? La prudencia de David, porque él lo pudo haber ultimado. Pero entonces pasamos inmediatamente al 25 y nos encontramos con un personaje que tiene un nombre completamente distinto. Nabal, ¿qué significa? Necio, imprudente. Oiga, pero que le pongan ese nombre a uno. Yo me quedo hasta con Jacob, ¿no? Que era usurpador, pero necio. Ay, Dios mío, pero bueno. De pronto eso lo lleva mucho uno, ¿no? Es algo que es natural de la humanidad. Entonces nos encontramos inmediatamente después de ese acto de prudencia con todo un escenario donde un hombre imprudente a quien David manda a pedir provisiones. ¿Por qué? Porque David da testimonio. De hecho, los siervos de Nabal dieron testimonio, si estos hombres nos han cuidado, nos han protegido, han sido vallados para nosotros y han cuidado los ganados de nuestro Señor. ¿Quién? Nabal. Entonces David le manda a pedir, pues él estaba huyendo de Saúl, le manda a pedir que se le pueda dar comida, algunos víveres. ¿Y qué le contesta Nabal? Pues de manera muy imprudente le dice, ¿quién es usted? Es lo que le manda a decir él. ¿Usted quién es? Entonces, ¿eso qué generó en David? Una indignación. Que inmediatamente ¿qué determinó? Ir a ultimarlo. Ir a ultimarlo. Pregunto, ¿eso es tan prudente? ¿Eso es tan prudente como lo que hizo en el capítulo 24? Entonces, mire que por eso hay un proverbio que dice que cuando uno se enreda con el necio, por eso uno no se debe enredar en disputas con el necio porque uno termina haciendo ¿qué? Necedades. Exactamente, pero la pregunta es, ¿y cómo debemos de tratar a todos? No, es que, claro, yo sé que el de una dijo, no, yo también vi, claro, pues Saúl es una autoridad. ¿Y quién es Nabal? No, pues es de la familia, del linaje, es de la tribu de él, pero es un hombre, correcto, lo que dice, perfectamente yo también lo vi, lo observé. Pero de todos modos ahí es donde viene la prudencia. A cada persona se le debe tratar en esos mismos términos. Porque claro, yo dije, David inmediatamente se da cuenta y dice, no, este no es el rey, entonces yo lo puedo tratar como cualquiera. Pero ahí es donde aparece entonces en el escenario una dama tan maravillosa como Abigail, a demostrar que definitivamente la mujer tenía más que ese lugar dentro de la hacienda, era una mujer con una gran capacidad, con una gran prudencia y con una gran sabiduría que resuelve. Uno, que Nabal no sea ultimado. Dos, que David no cometa una imprudencia. Y tres, salvar su propia vida y la vida de todos los siervos de quién, de Nabal. Porque si viene David contra Nabal, ¿qué le corresponde a los siervos? Defender. Y ahí todos se van. Increíble cómo esta damita resolvió todo eso al encontrarse en su momento con quién, con David. Pero sobre todo, al tomar la iniciativa
Claro, porque viene uno de sus siervos y le dice, mire, pasó esto, 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 la suerte que está echada. ¿Y está echada qué? En contra. Y ella inmediatamente qué? Toma una decisión, va hacia adelante. Y bueno, vamos a mirar un poquito así brevemente la historia y luego vamos entonces a hacer digamos así, unas precisiones muy sucintas, ¿no? Acerca, porque nos vamos a enfocar específicamente en quién, en Abigail. 25:3 dice, 1 Samuel 25:3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Mire que las dos cosas coinciden. ¿Qué suele decir la gente? Que si hay una dama bonita, entonces ¿qué pasa? ¿De dónde se ha acuñado eso? Exacto. ¿Por qué? Mire que eso se acuña del desconocimiento de la virtud y de las capacidades y las competencias naturales que tiene una dama. Eso es simplemente acuñado, ¿por qué? Por una tendencia extrema que se llama ¿cómo? Machismo. Obvio. ¿Por qué tenemos que descalificarla porque sea bonita? No. ¿Quién dice que la belleza y la sabiduría o la belleza y la prudencia no pueden estar juntas? Eso es fato. Distinto es que la imprudencia venga envuelta ¿qué? En la belleza. Eso es distinto. Pero entonces uno no puede ¿qué? Generalizar. Y decir entonces que todas las damas bonitas son ¿qué? Imprudentes o necias, o que no tienen competencias. Eso no necesariamente va ligado. Entonces mira lo que dice aquí. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. ¿Y era del linaje de quién? Lo interesante, ¿no? Porque Caleb, ¿quién era Caleb? Caleb fue una persona de una actitud, de un carácter increíble. Ustedes recuerdan que Caleb a los 80 años más o menos le dice a José, entrégueme el terreno, y dígame qué hay que hacer porque estoy como cuando, ¿qué? Como cuando empecé toda esta tarea hace 40 años. Creo que tenía 85 porque creo que él empezó a los 45. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta un contexto antiguo testamentario, ¿no? Para que de pronto no pensemos, uy, 40, 45. Usted sabe que hoy en día a los 18 ya un muchacho ya tiene que tener una maestría, a los 22 o a los 26 ya tiene que tener un doctorado y sino que ha perdido el tiempo. Esa es la idea hoy, ¿no? En estos días un joven me dio una risa, mandaba una foto de él en pañales y decía, imagínense yo ahí recién nacido perdiendo el tiempo en vez de estar estudiando. ¿No es eso lo que nos están vendiendo hoy en día? Y tú tienes que estar todo el tiempo produciendo y tienes que estarte capacitando, creciendo y desarrollando porque no eres nadie. Pues tenemos que irnos al contexto del Antiguo Testamento y a los 30 años se alcanzaba la mayoría de edad. Y aquí ya hoy en día se está alcanzando a los 18 y va para los 16. Entonces, usted a los 40 todavía era ¿qué? Un pollo. Usted todavía era un muchacho. Apenas 10 años atrás había sacado la cédula, entonces imagínese. Ya usted la estaría ¿qué? Mostrando ahí en Facebook. Ay, fui a reclamar la cédula, porque hay gente que todo lo cuenta, ¿no? Ay, voy para el baño, ay, me voy a peinar, voy a salir, me voy a acostar, me voy a ropar. Todo lo tiene que contar por Facebook, ¿no? Entonces hay gente que cuenta que va a sacar la cédula. Así entonces tengamos en cuenta este contexto. 40 años era una persona muy joven. 45 era una persona muy joven. Los ancianos efectivamente estaban en teoría entre los 70 y los 80, pero aquí estamos en el contexto del Nuevo Testamento. Aquí a los 70 y los 80 ya no hay ancianos, todavía hay muchachos. ¿Cómo? Claro, por eso era más longevo. Entonces, mire, sobre todo, mire, cuando uno tiene 10 años, una persona de 40 y de 50, ¿qué? Eso. Pero ahorita todos que ya estamos, algunos, todos no, los que estamos en los 50 años, una persona de 70 años que son muchachos. Son muchachos. Y cuando nosotros tengamos 70 y entonces veamos a alguien de 90 y es que, oiga, ¿cómo ha crecido? ¿No? Pero gloria a Dios por esa mentalidad, porque es que hay personas que ya a los 40 entran en depresión, porque ya se sienten viejos. No, ya, sí, que ya no más y que ya la vida se les fue. Y otros, como sabemos, ¿no? Algunas personas que después de los 25 se suicidan porque dicen que la vida no vale nada si uno no es joven. Pero bueno, ya esos son otros temas. Volviendo nuevamente, ya contextualizados, entonces en el Antiguo Testamento, ¿sí? 40 años no era la vejez,
sino al contrario estaba empezando. Y en este caso entonces vemos que él descendía de la tribu ¿de quién? De la familia de Caleb, un hombre brillante, prudente, determinado, junto con Josué. Fueron los dos únicos espías que dijeron, hombre, la tierra es como Dios dijo, la tierra es una bendición, la tierra es para nosotros, pero parece que pues eso no necesariamente no se daba pues por consanguinidad. Y aquí encontramos entonces a un Nabal, aun cuando mire, Nabal de pronto era necio, imprudente, me llama la atención que era un hacendado. Que de pronto en muchas cosas podía ser obtuso, pero en otras era muy competente. De pronto solo sabía hacer exactamente dinero y era muy incompetente de pronto en el trato, en la parte social, en la parte de las relaciones personales. Pero en conclusión, era del linaje de Caleb y dice entonces, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, o sea, estaba recogiendo ¿qué? Los frutos, o sea, normalmente eso era una fiesta, eso era una concurrencia, eso no era simplemente trasquilar, sino que eso se celebraba y obviamente se comía y se festeaba y se cantaba y bueno, la gente se alegraba, pues porque estaba recogiendo ¿qué? Un fruto de algo que había estado en su momento, en este caso pues era de las ovejas que estaban cuidando y cultivando y que obviamente eran para su subsistencia. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. ¿Sí le suena ese versículo? Paz a ti, paz a tu familia y paz a todo lo que tienes. ¿Sí le suena? Así les bendecimos siempre, por eso le invitamos, bendiga a la persona que está a su mano derecha y dígale ¿qué? Paz a ti, paz a tu familia y paz a todo lo que... ¿Ya saben de dónde viene? Primera Samuel 25:6, de ahí viene, claro que sí, eso no es un invento, eso viene de allí. Bueno, entonces, primer punto muy importante, Abigail era la esposa de Nabal, un hombre rico, pero duro e insensato. La relación parece haber sido difícil, ya que Nabal era conocido por su carácter grosero y egoísta. Vivía en una época donde las mujeres tenían roles más restringidos en la sociedad, lo que hace que sus acciones sean más impresionantes en este caso, que fue y tomó la iniciativa. Como decimos en el argot popular, ¿qué hizo Abigail finalmente para resumirlo? Salvó la papeleta. Porque la suerte estaba echada negativamente para la hacienda, para su esposo, para ella misma y para todos los que estaban ahí. Pero gracias a Dios, Dios le dio esa competencia. Vemos entonces que era una mujer prudente, sensata, ¿sí? Se describe ahí claramente de buen entendimiento. Y sobre todo. Y esto se evidencia cuando interviene para evitar ¿cuál? Este conflicto que se está dando en ese momento entre su cónyuge actual y no sabía que vendría a ser luego ¿qué? Frente a su cónyuge futuro. Correcto. Ella entra entonces. Ahora, mire, revisemos que también fue valiente. Fue valiente. Miren, uno muchas veces frente a una situación como la que ellos estaban viviendo, ¿qué hace? ¿Cuál es la tendencia personal? La inactividad, queda uno en parálisis, ¿no? Dice uno, queda uno como que solamente no, prender velas y mirar qué va a suceder, ¿no? También, entonces no haber hecho nada o ir a decirle, bueno, muchas situaciones uno puede finalmente inferir o proyectar ahí frente a toda esta escena, pero lo cierto es que vemos que tuvo la determinación de decidir qué hacer y en este caso fue tomar unos víveres y pedirle que la ayudaran y que la llevaran a encontrarse con quién. ¿Quién decía que David no había podido pasar por encima de ella? Nadie. Por eso es valiente, porque cuando viene David con sus hombres, ella se sale, o por decir, le corta el paso y se pone frente a ella, y entonces es cuando ella lo ayuda a reflexionar. Dice, entonces, versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, mire, David venía ¿qué? Cargado en su corazón. Venía contaminado. Mire, él venía diciéndose, y usted sabe ¿qué? ¿Qué es lo que contamina el corazón? Lo que sale de la boca.
Lo que uno empieza, ay, yo me porté buena gente y me trataron mal, y yo fui formal, y este señor tan tacaño, más amarrado que yo, no sé, venía, mejor dicho, todas las cosas que uno dice, ¿no? Venía indignado. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, y todo cuanto es suyo. ¿Y qué decía David? ¿Y me ha devuelto qué? Eso es un proverbio, ¿no? Me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Mire la resolución que estaba tomada. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu siervo. No hagas caso ahora de mi señor, este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. ¿Cómo se llama? Nabal, insensato. Y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, mire aquí viene, mire lo interesante del razonamiento de Abigail. Entonces no tendrás motivo de ¿qué? De pena. ¿Qué entendió Abigail? ¿Qué es lo que le está tratando de decir a Abigail? Que la ira no obra la voluntad de Dios. Y él podía tener el poder para ultimar a Nabal, pero no significaba que estuviera haciendo la voluntad de Dios. Miremos Santiago, Santiago 1. Después de Hebreos. Dice versículo 20. Bueno, si quieren de pronto desde el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo interesante es que usted sabe, pues estoy adelantando la historia, igual la miraremos ya con amplitud de detalles dentro de 8 días. Nabal murió solo. Y si David lo mata, había quedado por cuenta de quién. Nabal de pronto estaba ya para morir a 1 o 2 días. Pero si él se anticipa y se deja llevar por su ira, había cometido ¿qué? Algo que lo iba ¿qué? A cargar continuamente. Y que se le iba a endosar porque se paga. Así como usted ve los enemigos de David, Joá y todo lo que ellos hicieron. El mismo David cuando falló con... Todo se paga. Sí, en ese momento obviamente había una, digamos así, una reprensión, una retribución por ese daño. Y lamentablemente así había podido ser. Entonces, mire, interesante la prudencia y la inteligencia de Abigail de llevarlo a él a confrontarle con esa realidad. Ella prácticamente le dijo: mire, usted es un rey que no ha asumido el reino. Mire dónde lo montó. Y lo más tenaz es que usted, que ya es un rey, aunque no tenga su reino, no puede tampoco darse a la idea de acabar y ultimar a una persona simplemente por enojo. Porque tarde que temprano, cuando usted ya detente el reinado, se dará cuenta que eso no era como usted lo asumió en ese momento de no. Y entonces hizo el correctivo que correspondía. ¿Qué nos encontramos? Pues dice Proverbios 31:30, creo que hoy lo compartíamos con las damitas, que Abigail, por eso decimos los hechos, son todos, los hechos de Abigail nos dan cuenta de qué tipo de mujer era. Exactamente. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer. Exactamente. Mire, qué increíble, ¿no? Resolvió. Mire que
¿Cuántos casos uno no ha escuchado que resulta que porque el vecino regó el prado de él y me mojó acá el prado y me mojó acá la casa y me tocó ir a... Y la señora pedaleó y pedaleó hasta que el esposo salió y se agarró con el vecino y el vecino sacó un arma y mató al señor. Y entonces después, ¿qué dice después la señora? No, ese señor es muy malo, señor. Pero a veces uno sabe cómo empiezan las cosas y no cómo terminan. Y lamentablemente en vez de obrar con prudencia, a veces de algo pequeñito, lo hacemos más grande de lo que puede ser. Ahora, puede ser grande, pero la prudencia aplaca esas situaciones. De hecho, dice que es dignidad del prudente pasar por alto la ofensa. Dice un proverbio. Uno no tiene por qué enredarse por cada ofensa. Si nos enredamos por cada ofensa, vivimos enredados todo el día. Porque todo el tiempo, por cualquier cosa, por cualquier situación, y a veces sin querer se nos va generando, se nos va desarrollando a nosotros un carácter conflictivo o conflictuado en el cual por todo estamos trenzados con la gente. Si usted le dice a la muy buenos días, ¿buenos de qué? Ay, no, listo, entonces no pasa nada. ¿Cómo así que no pasa nada? Entonces que me va a ignorar. Ay, por todos usted ya es quedarse mudo. Y si no habla, y es que usted no tiene boca, entonces todo, o sea, son personas que todo se vuelve exactamente. Entonces mira que la belleza que describe 1 Samuel 25 acerca de Abigail no venía solamente de su ADN, venía de su carácter, de su temor. Porque la misma Biblia está diciendo que ella era ¿qué? Prudente. Y la prudencia se halla delante de ¿quién? De Dios. Claro, claro, pues, era del pueblo, tenía una formación, pero había ¿qué? Ponía en práctica lo que había aprendido. Y recordamos simplemente Proverbios 1:7 para resumir y dejar ahí, pues todavía queda mucho pendiente por el carácter todavía, pero como para no irnos metiendo de lleno en todo el tema, pero esto es la importancia, mire lo interesante entre la prudencia y la necedad, todo este capítulo, porque la pregunta que uno se hace es este capítulo que hace en toda la historia de David. Y este capítulo puede haber enredado la historia de David. Aquí la historia de David se le pudo haber enredado. Como pasa muchas veces frente a muchas situaciones. Una situación le puede enredar la vida por mucho tiempo a una persona, si no toda la vida. Entonces es parte de lo que tal vez este capítulo nos puede enseñar, porque es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué hace este capítulo en medio de toda la historia de David? Un encuentro con Nabal, con un señor que es necio y que iba a pelear y luego luego nos damos cuenta que Abigail terminó siendo ¿qué? Su esposa, madre de uno de sus hijos. Pero también lo que decíamos con Esperanza, atrás, ¿cierto? Como con Saúl, ¿no? Tanto cuidado, pero con Nabal no hay la mismo cuidado. Entonces siempre por eso, de hecho, recordando también lo que nos enseña la Biblia, a cada persona hay que tratarla como corresponde. No solamente porque es Eleomar o porque es Mari o porque es Marce, entonces a los demás yo no los voy a tratar, no, a todos nos corresponde. Y uno no se mide a veces, uno es selectivo. Este es fulano, este es don nadie. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Entonces, recordando simplemente para resumir Proverbios 1:7, ¿por qué decimos que era una mujer? Volvemos al punto, prudente y sabia. Pues porque dice que el principio de la sabiduría, y caso contrario, ¿qué dice? Y la enseñanza. Exactamente. Lamentablemente eso es lo que suele concurrir con mucha facilidad. Entonces, ahí es donde, mire, la belleza viene de adentro hacia afuera, que de alguna u otra manera se ve enriquecida, obviamente, por todo lo que ya Dios le había dado a Abigail, pero sobre todo por su relación con él, ¿no? Entonces, mire que es muy importante este punto y recordando nada más hace unos días que estudiábamos, de que definitivamente Dios pretende para nosotros y cada uno de nosotros que nosotros desarrollemos la prudencia y la sabiduría. De hecho, el libro de Proverbios no es un libro aislado, él no queda ahí accidentalmente en la mitad entre toda la historia y luego la manifestación de las promesas en Jesucristo, sino que el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de los Cantares, hacen mención a la manera como nosotros estamos llamados a relacionarnos con ¿quién?
con Dios. ¿Hacer qué? Hacernos prudentes, hacernos sabios. Mire, ¿sabe qué encuentra uno hoy en día? Y usted encuentra que abundan en las redes el culto a la imprudencia, a la necedad, al ridículo. En cambio, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? El culto a la prudencia, a la sabiduría, al buen entendimiento y a lo que corresponde conforme a la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto no es simplemente un tema accidental, sino que hace parte de lo que Dios está desarrollando en nosotros por medio de ¿qué? Del mismo conocimiento que estamos adquiriendo de Dios. En la medida en que vamos adquiriendo conocimiento de Dios, nos vamos haciendo ¿qué? Prudentes y sabios. Eso mismo lo vimos finalmente para que concluyamos, ¿se acuerdan? Deuteronomio 4, lo vimos hace unos días nada más. Vale la pena repetirlo para que oremos. Y dejemos entonces esta pequeña introducción haciendo ese énfasis tan insistente y persistente en esta dama tan excepcional como lo fue Abigail, en este Día de la Mujer, donde entonces, por eso, gloria a Dios, el hecho de que todas las damas que estén aquí sean tan bonitas, también entonces coincide que pueden ser ¿qué? Prudentes. Entonces, gloria a Dios que Dios nos ha regalado ese privilegio de contar, ¿sí? Con esa gracia divina, y eso, de una u otra manera, eso se ve, ¿no? Eso se nota. Mire qué pasaba con Moisés cada vez que descendía de estar en la presencia del Señor. Su rostro resplandecía. Dice que el pueblo no podía soportar ese resplandor. Y eso es muy coincidente con una mujer de intimidad con Dios, o sea, de oración. Una mujer que dedica tiempo, el tiempo oportuno y el tiempo pertinente a la vida de oración. Eso es mejor que cualquier colágeno. Vea, estos días alguien me decía, una dama con la que coincidimos cuando salimos a pasear la mascotica, me decía, mire, yo toda la vida me he echado la crema eterna de aquí, ¿no? De la cultura y la sociedad colombiana. Y no puedo hacer propaganda, no, mentiras. Ese de fondo. Y nunca tuve problema. Oiga, y compré una más costosa y por ahí me enronché. Entonces, mire, lo mejor para cada uno de nosotros, y aún para los hombres, es una vida de intimidad, de crecimiento, de constancia y de perseverancia en la presencia del Señor. Mire, Moisés no andaba buscando que su rostro resplandeciera, pero resplandecía como consecuencia ¿de qué? De su intimidad con el Señor. Eso lo describe segunda, ahorita lo vamos a mirar para ir redondeando. Bien, Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, ponedlos por obra, porque esta es ¿qué? Y vuestra inteligencia ante los ojos de Dios. Tremendo, ¿no? De los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. ¿Y qué va a decir la gente cuando te vea procediendo conforme a Dios te ha enseñado? Este señor y esta señora no son cualquier señor ni son cualquier señora. ¿Son qué? Entendidos. Poniendo en práctica ¿qué? Lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, no es porque proceda de nuestra competencia. ¿De dónde prácticamente procede? De la obediencia. Miren lo importante de la obediencia. Por eso dice, ¿sabe qué dice Proverbios? Y discúlpenme, ¿no? El ejemplo, pero para traerlo a colación sobre la importancia, ¿no? de ser prudente. Dice que aún el necio cuando calla pasa por qué. Increíble, ¿no? Entonces, mire, nosotros al contrario, en la medida en que obedecemos, definitivamente vamos viendo que Dios hace diferencia y nos permite detentar o por lo menos tener los frutos de su sabiduría. Por eso decía, para culminar, segunda de Corintios 3. Hablando él acerca de la comunidad judía en ese momento, que estaba en ese contexto en la historia de Pablo, dice, y aún, versículo 15, 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por medio de ¿quién? Del Espíritu. Eso es lo que tú haces, que mire, ya para no ir más allá y ya ir a orar, pero dejamos ese texto pendiente. En Hebreos 12 recuerde lo que dice el autor. Dice, mire, es que usted no se ha acercado a un concepto. Usted no se ha acercado a una religión. Usted no se ha acercado a unos textos. Usted se está acercando ¿a quién? Al Dios vivo. Entonces, cada vez que tú vas en oración a la presencia de Dios, tú no estás hablando ni con una imagen, ni con un concepto, ni con una utopía. Como estos días alguien me decía, pues la gente no, la gente dice creer en Dios, pero dicen que Dios está en el inconsciente. Dios es una persona real, o sea, es más real que nosotros. Nosotros, ¿cómo vamos a meter a Dios en nuestro inconsciente y decir que es una invención? Cuando yo digo que Dios está en mi inconsciente, ¿qué estoy diciendo? Es una invención de mi cabeza. ¿Qué tal que Dios fuera una invención de mi cabeza? Si Dios es creador de todo lo que existe, es lo primero que dice Génesis 1:1. Y en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. No somos nosotros los que lo creamos. Él fue el que nos diseñó y nos creó a nosotros. Entonces, por eso es muy importante entender que cada vez que usted en oración inclina su rostro, cierre o no cierre sus ojos, pero usted abre sus labios, si usted empieza a hablar con Dios, usted está frente ¿a quién? Al Dios vivo. Usted no está solo frente a un concepto. Y por eso es que la oración es tan excepcional. Ayer, bueno, aquí no nos acompañó Florcita, que estuvimos orando también con la prima. Llegamos en un momentico a un grupito de oración. Estábamos charlando, cansados, agotados. Ya el viernes lo va cogiendo uno como cierto de las actividades. Y bueno, vamos a orar porque estamos enseñándole a orar. Oramos media horita, 40 minuticos. Oiga, inmediatamente cambia el ambiente, el corazón, la motivación, el estilo. La oración tiene algo increíble. Entonces, qué bonito invitarles para que sepamos y podemos concluir que definitivamente Abigail era una mujer de Dios. A pesar de que vivía con una persona que tal vez no tenía esos atributos. No era un condicionante para que ella dejara de ser ¿qué? Una mujer de Dios. Bien, vamos a orar entonces en este sentido y en este orden de ideas y vamos a orar por todas las damitas. Vamos a pedir para que Dios les guarde, les bendiga, para que sigan siendo esa bendición que son para nuestras vidas y para que aún Dios sane, restaure, repare, ¿cierto? Todo quebranto, toda dolencia, toda enfermedad, para que Él, que es soberano, ponga su mano de sanidad sobre su pueblo, restaure, ¿cierto? Redima, repare y se glorifique en la vida de cada una. Y obviamente toda la congregación, varones, no digan, antes no van a orar por nosotros. No, todos nosotros vamos a orar juntamente por ella y vamos a descansar en la suficiencia de Dios y en su buena voluntad. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor, que hemos apartado para poner delante de ti en un tiempo especial, Señor, porque tú siempre estás la razón de la reunión, eres tú, Señor. Pero para poner delante de ti, bendito Dios, la vida de cada una de estas damitas, a través de las cuales tú nos acompañas, con las cuales tú, Señor, nos asistes. A muchos nos das ayuda idónea, Señor. Muchos, tal vez sin excepción, fuimos criados por una dama, Señor, que nos cuidó, que nos confortó. Gracias, Señor, aún los que hemos tenido la afinidad de una hermana o hermanas, los que hemos tenido también el privilegio de una hija. Gracias por cada una de las damitas, Señor, por las cónyuges, Señor. Gracias, porque tú no te equivocas cuando allí en el Génesis tomas la decisión, Señor, de tomar parte del hombre para constituir a la mujer. Gracias, Padre de la misericordia. Gracias porque, de hecho, tú concebiste algo muy importante, dicen las Escrituras. Tú concebiste que el hombre solo no le es bueno estar. Y en ese orden de ideas, entonces, tomaste la decisión y la soberana voluntad de crear
a partir de un componente del hombre a la mujer. Por eso nosotros, Señor, de alguna manera tenemos esa afinidad que tú has establecido. Tenemos esa correspondencia que tú has establecido. Mira que podemos decir que procedemos el uno del otro, Señor. Y que somos muy semejantes, muy similares, aun cuando tú has hecho una diferencia excepcional. Porque si tú hubieras hecho a la mujer exactamente igual a Adán, no se llamaría Adana, sino redundancia, Señor, que sería lo mismo. Pero al contrario, te agradecemos que en tu soberanía y en tu gran conocimiento, en tu gran soberanía, Señor, tú la hiciste tan excepcional y tan diferente de nosotros, Señor. Y ahí entonces es en donde está ese maravilloso llamado al complemento. Darte gracias por la manera como ellas nos cobijan en nuestras debilidades. Y darte gracias también por el privilegio que nos das de acompañarlas y asistirlas en las de ellas. Padre, ayúdanos sobre todo a madurar en el entendimiento de tu verdad y de tu palabra acerca de nuestro concepto frente a ellas.